la sesión de esta mañana la voy a dividir en las siguientes partes. Primero, quiero construir un marco conceptual y un marco histórico del significado del debido proceso. En un segundo momento, voy a entrar al análisis de qué ha sido el debido proceso y cómo se ha entendido en la jurisprudencia, en la jurisprudencia nacional. Y finalmente, voy a hacer alusión al sistema interamericano y en esta ocasión me voy a detener a explicar la metodología de construcción de las sentencias de la Corte Interamericana para que ustedes con posterioridad tengan la posibilidad, tengan la técnica y la metodología para ubicar la jurisprudencia. Vamos a empezar. Un contexto. Miren, la palabra debido proceso es una palabra que en México se comenzó a insertar en 1975. La primera tesis aislada que habló sobre el debido proceso fue publicada en este año. En ese año. Ahora, por lo que respecta al contexto de creación del debido proceso, es evidente que tenemos que partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Esta trascendental reforma que evidentemente transformó la forma de entender al derecho en México y nos situó en un paradigma en el cual estuvimos atrasados más de 20 años. Mientras Colombia, con su constitución de 1991, avanzaba hacia la protección de los derechos a través de una interpretación dinámica, a través de una interpretación amplia de estos derechos por medio de la acción de tutela, nosotros antes del 2011 todavía nos rasgábamos las vestiduras para defender el concepto de garantías individuales. De hecho, hay un cierto sector con mucha resistencia que en pleno 2020 se aferran a esta concepción nacionalista, tradicionalista del derecho. Una visión que evidentemente en el siglo XXI es anacrónica en razón de un proceso de globalización del derecho y en un proceso en el cual el derecho comparado, los formantes, los criptotipos, interactúan con los sistemas normativos. Ahora, por lo que respecta a la reforma en materia de derechos humanos, habría que destacar de toda la reforma los puntos esenciales para el debido proceso. El punto que advierto más importante es lo que respecta a las obligaciones en materia de derechos humanos por parte de las autoridades públicas del Estado mexicano. Este artículo primero de la Constitución en realidad es una adecuación al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que precisamente se establecen las medidas que deben adoptar los estados para el respeto y tutela de los derechos humanos. Aunque a partir de este momento quiero precisarles que voy a cambiar mi léxico de derechos humanos a derechos fundamentales en razón de que voy a hablar del debido proceso en la jurisprudencia nacional. Ahora, estas obligaciones que están contempladas en el artículo 2 de la Convención Americana son obligaciones de carácter legislativo que involucran también al Poder Judicial y que evidentemente marcan las pautas del ejercicio del Ejecutivo Federal. Estas 4 obligaciones que se plasman en la Constitución en realidad intentaron armonizar al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y crear un estándar nacional apegado al estándar interamericano. Ahora bien, ¿cuál es el origen del debido proceso? Hay una serie de artículos, hay una serie de libros que son constantes en afirmar que el debido proceso o el due process legal está inmerso en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece
los derechos de todo ciudadano a tener un proceso judicial efectivo, un proceso judicial debido. Ahora, también encontramos un antecedente en la 14ª enmienda de esta Constitución, que es en realidad todo un andamiaje de reglas de ejercicio limitativo al Estado, y que estos derechos son en general aquellos que pertenecen al debido proceso. Por lo que hace al Estado mexicano, tradicionalmente encontramos al debido proceso a partir de la interpretación sistemática, lógica, funcional de los artículos 14 y 16 de la Constitución. De 1917 a hoy en la mañana, estos artículos 14 y 16 han sido interpretados en 63 ocasiones de forma directa, por lo que respecta a las formalidades esenciales del procedimiento. En este momento recuerdo una de las primeras tesis que se construyó en la novena época, que fue la tesis número 19 del Pleno. Es una jurisprudencia que rubro dice formalidades esenciales del procedimiento. ¿En qué consisten? Interpretación del artículo 14 constitucional. Esta primera tesis, que habla sobre las formalidades esenciales del procedimiento, destacó algunas categorías de todo el conjunto de categorías que precisamente integran al debido proceso. Primero señala que una formalidad del procedimiento es ser oído en un juicio. Esto es lo que tradicionalmente se denominó la garantía de audiencia. En un segundo momento, la posibilidad de presentar pruebas. También este es uno de los elementos tradicionales de la garantía de audiencia. Esta tesis de la novena época avanzó en su construcción a partir de la tesis número 47 del Pleno, que se publicó en 1995. Y en esta tesis, evidentemente, las dos categorías que habían sido desarrolladas se robustecieron con algunas categorías más. Esto es, las formalidades esenciales del procedimiento se entienden a través de 4 categorías. Primero, el derecho que tiene una persona a ser notificada. Segundo, la posibilidad que tiene para ofrecer y desahogar las pruebas. Tercero, la posibilidad de alegar en el juicio. Y finalmente, que a estas personas se les dicte una sentencia. Son las 4 categorías esenciales de las formalidades esenciales del procedimiento que se construyeron en la 8ª época y en la novena época. Ahora bien, la palabra debido proceso se introdujo en octubre de 1975. De esa fecha a hoy en la mañana, se han publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 185 criterios. De esos 185 criterios, 23 corresponden a jurisprudencias y 162 son tesis aisladas. Ahora, por lo que hace a estos 183 criterios que se han publicado sobre el debido proceso en interpretación directa, habría que destacar algunas tesis. La primera es una tesis aislada, la número 4 de la primera sala del 2014. Esta tesis señala qué se debe entender por debido proceso. Y el concepto que construyó la primera sala es acorde a la interpretación de la Corte Interamericana. Más o menos, parafraseando el criterio, señala que el debido proceso es un derecho de interpretación constante y de interpretación progresiva. Esto quiere decir que yo en este momento no puedo afirmar cuáles son las categorías que integran al debido proceso,
porque es un concepto que se va construyendo a través de la interpretación y es un concepto que no solamente irradia en el ámbito judicial. El debido proceso también está presente en el campo legislativo para hablar entonces del debido proceso legislativo. El rubro de la tesis del 2014, que fue la cuarta de la primera sala, dice más o menos siguiente: derecho humano al debido proceso, punto, elementos que lo integran. A partir de esta ejecutoria, eh, comenzamos a apreciar que la Suprema Corte de Justicia entendió que la palabra debido proceso es un concepto de construcción continua y es un concepto de construcción progresiva. Y para ello llegó a una conclusión: que el debido proceso tradicionalmente se había entendido como las formalidades esenciales del procedimiento y que los sujetos a quienes va dirigido es, por una parte, un sujeto pasivo en el procedimiento y también es un sujeto activo, que es el que precisamente insta a la función jurisdiccional. En otro punto que construyó la primera sala, llegó a la conclusión que a este debido proceso les es adecuado tratar de entender que su objeto de estudio son los bienes sustantivos constitucionalmente protegidos. Esto quiere decir que el debido proceso debe entenderse como aquellos elementos mínimos que tiene una parte pasiva o una parte activa en un procedimiento judicial, para que a esta persona se le salvaguarde los elementos mínimos de dignidad. Ahora, a partir de 2014, así se comenzó a construir la jurisprudencia y evidentemente llegamos con toda esta línea jurisprudencial a un caso que fue emblemático en la Corte, que fue el caso de Florence Cassé. En el caso Florence Cassé hay 4 elementos que hay que destacar sobre el debido proceso. El primero, que una persona tiene que ser puesta de forma inmediata al Ministerio Público. 2, que la presunción de inocencia es un elemento muy importante para el debido proceso. 3, que el efecto corruptor en un proceso penal. Y 4, que todos los extranjeros, todas las extranjeras tienen el derecho a la asistencia consular. Ahora, este caso de Florence Cassé originó en los periodistas y en la academia muchas aristas de discusión y muchas aristas de debate, por la siguiente razón. Tradicionalmente, el amparo directo en revisión no había tenido los efectos en su sentencia para ordenar la liberación de una persona. El entendimiento tradicional del amparo nos hubiera dado la posibilidad, por una parte, para reponer el procedimiento y por otra parte, para negar el amparo y protección de la justicia federal. Aquí, la explicación metodológica del caso Florence Cassé fue que no se respetó como un soporte racional y empírico al debido proceso. E independientemente de las hipótesis y sus variables, esto es una hipótesis, una variable independiente, que es el marco normativo, una variable dependiente, que eran las circunstancias del caso, y un método de comprobación o de verificación, que eran las pruebas, evidentemente toda esta hipótesis no era posible comprobarse en razón de que estaba vulnerando uno de los principios del entendimiento científico del derecho. Esto es, este caso no respetó los soportes racionales y empíricos desde el primer momento, y evidentemente el procedimiento tuvo vicios y por tanto se innovó en el efecto de la sentencia y se
concedió el amparo y protección. Ahora, por lo que respecta al sistema interamericano, ya en algún momento me he detenido en charlas abiertas a explicar qué es el sistema interamericano. Ahora, por esta parte, únicamente lo que les voy a decir es lo siguiente, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana son sus sentencias. Desafortunadamente no tenemos una compilación, no tenemos una sistematización de jurisprudencia que nos permita ingresar desde nuestro celular a buscar la jurisprudencia. Desafortunadamente no lo tenemos. Y por tanto, tenemos que entender cuál es la metodología de construcción de una sentencia. Primero, me gustaría decirles que las sentencias están divididas desde un punto de vista metodológico en dos fases diferentes. De 1988 al 2006 y del 2006 al 2020. En la primera fase de las sentencias de la Corte Interamericana es muy sencillo encontrar a la jurisprudencia, porque las sentencias tienen la siguiente lógica de construcción. Parten de un encabezado, parten después de un resumen que comúnmente hace la Comisión Interamericana al presentar su informe, parten de el listado de elementos probatorios y lo que se pudo probar, después de una parte de antecedentes procesales, una especie de resultandos, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en las sentencias del 88 al 2006 se encuentran en una parte que se llama la parte de los derechos violados. ¿Cómo ustedes pueden identificar a la jurisprudencia? Primero, porque está redactado de forma abstracta cada uno de los párrafos, y en segundo, por el uso de las palabras que utiliza la Corte Interamericana, atendiendo a la teoría del precedente y atendiendo también a la forma de construir la jurisprudencia en los sistemas de common law. Va a ser muy común que ustedes encuentren palabras como este tribunal recuerda, este tribunal ha sentado jurisprudencia, en la jurisprudencia reiterada de este tribunal. Cuando ustedes adviertan esta redacción, que es una redacción propia de los modelos de civil law, ustedes van a encontrar la jurisprudencia. Y para seguir con la exploración, cuando la Corte Interamericana utiliza la teoría de los precedentes del common law, es evidente que ustedes tendrán que distinguir las cualidades de cada uno de los párrafos y determinar que la redacción abstracta les permitirá aplicar esa jurisprudencia en Perú, en Chile, en Argentina. Esto es, busquen aquellos párrafos que estén redactados de forma abstracta. Esto es por lo que hace a la primera sección de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Después del 2006, la metodología cambió en la forma de la construcción. Actualmente encontramos que las sentencias van entrelazando hechos, pruebas, razonamientos, excepciones. Esto es, va haciendo toda una serie de conjunciones cognoscitivas y argumentativas de lo que se le presenta a la Corte. Esto es, por una parte, el informe del Estado, por otra parte, los hechos que vienen de la Comisión Interamericana. Por otra parte, está preciso esta parte de los derechos vulnerados que estima la víctima y va siendo toda una serie de desarrollo argumentativo. Ahora, esta es la metodología de explicación de las sentencias de la Corte Interamericana. Ahora, a partir de esto, quiero decirles que el debido proceso está inmerso en la interpretación
del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los puntos 2, 3, 4, 5. También encontramos elementos del debido proceso en el artículo 6, 7, 9, 10, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, en ocasiones anteriores había dicho que la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de debido proceso es más amplia que la interpretación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 62 categorías que integran al debido proceso desde la jurisprudencia interamericana. Solamente les voy a decir algunas categorías de las 62 a partir de la interpretación que ha hecho la Corte del artículo 8 de la Convención. Bueno, del artículo 8.1, primero se desprende el derecho que todas y todos tenemos a ser escuchados por un tribunal. Segundo, a ser juzgados por un juez competente, independiente y parcial. 3. El derecho a contar con un plazo razonable, esto es, que la sentencia se dicte en un plazo razonable. El cuarto se enlaza con el tercero, el derecho que tenemos a la debida motivación y fundamentación en las sentencias. Del 8.2 se desprende la presunción de inocencia, el derecho de todo inculpado a ser asistido gratuitamente por un experto en derecho, esto es, la defensa adecuada. Tercero, el derecho que todas y todos tenemos de ser informados sobre la causa de acusación. Cuarto, el derecho que tiene todo inculpado a defenderse personalmente. Y aquí hago un paréntesis. La jurisprudencia de la Corte Interamericana da la posibilidad de que una persona pueda defenderse por sí misma. Pero hay que recordar que la reforma del sistema penal acusatorio del 2008 cerró desde la Constitución esta posibilidad. Del 8.2 también se desprende un derecho irrenunciable un derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado del Estado, esto es, los abogados y las abogadas de oficio. Otro elemento que se desprende del 8.2, que es el elemento número 6, es el derecho que todas y todos tenemos a no ser incriminados. Siguiente, la asistencia consular que tienen todas y todos los extranjeros, que parte de la Convención Americana y que parte de la Convención de Viena. Podría hacer un listado de las 62 categorías que integran al debido proceso en la jurisprudencia interamericana, pero solamente me voy a limitar a explicarles el contexto de que estas sentencias son construidas de 1988 al 2009. Son sentencias en las cuales ustedes van a encontrar los elementos del debido proceso y quienes se dedican a la materia penal van a encontrar en la jurisprudencia interamericana líneas jurisprudenciales muy ricas que les van a ayudar en su labor profesional. En la jurisprudencia interamericana hay casos, por ejemplo, donde personas fueron recluidas en celdas donde únicamente cabían ellos. Hay jurisprudencia, por ejemplo, en materia de debido proceso, en la labor que tiene el órgano del Estado de hacer las investigaciones necesarias. Caso Barrios Altos y la Cantuta contra Perú son sentencias que abordan este tema. Ahora, voy a finalizar la sesión apuntando algunos temas de algunas sentencias
Y voy a empezar con el derecho de todas las personas a ser escuchadas por un tribunal. Este derecho se desarrolla principalmente en una sentencia contra Perú, que es el caso Tribunal Constitucional contra Perú. Voy a silenciar un poco porque hay ruido. ¿Sí? Bueno, ya me sigo así ya. Es parte de la imperfección de la vida diaria. Bueno, en este caso, Perú le limitó el derecho a las víctimas a ser oídas por el órgano de decisión. Principalmente de esta sentencia, que es caso Tribunal Constitucional contra Perú, ubiquen el párrafo 81. La segunda sentencia, que es una línea jurisprudencial muy rica de la Corte Interamericana, tiene que ver con las amnistías. La primera vez que la Corte Interamericana desarrolló este derecho fue en el caso Barrios Altos contra Perú. Es una sentencia que el año pasado nos tocó conocer en supervisión de cumplimiento, en la que precisamente se analizó el indulto de Alberto Fujimori y precisamente todo este tema de las amnistías, del debido proceso, del indulto, pues tuvimos que entrar a estudiar cada uno de estos elementos. Ahora, de Barrios Altos contra Perú, uno de los párrafos que más destacan es el párrafo 42, que hace alusión a la amnistía como un obstáculo a la garantía de audiencia. Ahora, el tercer punto, el juez natural. Para hablar de juez natural es evidente que hay que hablar de la sentencia del caso Radilla Pacheco, y en especial de un párrafo del 282, que es donde hace la Corte Interamericana esta distinción entre jurisdicción militar, juez natural y la obligación que tienen los estados de garantizar para una persona, cuando sea sujeta en un proceso, de cuando esté implicado un militar y un civil, siempre conozca una autoridad civil. El cuarto caso que se me viene ahorita a la mente sobre debido proceso es uno que a los penalistas les puede servir mucho. ¿Qué sucede cuando hay actos de tortura en un proceso? Aquí hay que recordar el párrafo 177 del caso Fernández Ortegas contra México, que fue precisamente una de las líneas jurisprudenciales que ayudó a la Suprema Corte de Justicia a señalar que cuando existe un acto de tortura y este acto de tortura no es investigado debidamente desde el inicio, a través del amparo directo es posible reponerse el procedimiento. Ahora, otro para los penalistas, órdenes de restricción a la libertad. Es un caso contra Chile, es el caso Palamará Tribán contra Chile, párrafos 205 a 207. En esta sentencia, la Corte Interamericana recuerda que la restricción a la libertad personal debe entenderse de forma excepcional. Es una excepción que una persona sea privada de su libertad personal. Los estados tienen que justificar precisamente esta restricción. Las restricciones a la libertad personal no son inconvencionales, sino que tienen que partir de un catálogo y tienen que partir de toda una fundamentación de vida para que lo puedan hacer. Ahora, el siguiente tema, asistencia consular. En este tema de la asistencia consular, recuerdo el caso Vélez Lor contra Panamá, el párrafo 153, que es el que hace alusión precisamente a que las personas tienen el derecho a ser notificados en razón de el cumplimiento de un tratado internacional, que es la Convención de Viena. Ahora, ya de manera muy general, el debido proceso está presente también en una opinión consultiva, que es la 16/99, que precisamente desarrolla la asistencia consular. Ahora, me podría
seguir extendiendo con los casos, con los temas de debido proceso, les recomiendo que adquieran este libro y que en especial cuando analicen temas de debido proceso, revisen la interpretación del artículo 8 de la Convención y también el 25. Y sobre todo que sean capaces de hacer ejercicios comparativos entre la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia interamericana para que ustedes cuando hagan el diseño o cuando diseñen la metodología para llevar a cabo la interpretación conforme o el control de convencionalidad, decidan cuál de los criterios es aplicable al caso concreto y sobre todo que decidan cuál de los criterios es más protector, si el criterio nacional o el criterio interamericano. Finalizo la intervención señalando que el tema del debido proceso tiene muchas aristas. Por una parte, tiene una arista en la sociedad de creer que el debido proceso genera impunidad. Creo que esto es una falacia. El debido proceso en sí no genera impunidad. Al contrario, son los estándares mínimos que una persona debe tener cuando es sujeta en un proceso, sea como parte pasiva o sea como parte activa. Dos, los periodistas tienen mucha responsabilidad de este tema. La presunción de inocencia se vulnera a diestra y siniestra por los periodistas, creando juicios de valor en una sociedad que evidentemente, ante todo el factor sociológico y antropológico, piensan que los derechos humanos son un obstáculo para la justicia. Y tercero, los grandes casos en los que ha estado involucrado el debido proceso, evidentemente es por falta de capacitación de los órganos del Estado. Hasta el 2015 se había dado la cifra de que todos los agentes del Ministerio Público habían sido capacitados en materia de derechos humanos y en materia de sistema acusatorio. Quiero decirles que en algún momento iba a formar parte de esa capacitación, pero una capacitación en estos temas en verdad no se logra en 4 horas presenciales, ni con un curso virtual que en su momento hizo la CETEC y que todo el mundo era abogado certificado por la CETEC en un curso en línea. No, cuando falla el paradigma, dice Kuhn, hay que tratar de entender quién propuso el paradigma y quién replicó la información. Aquí habría que ponernos a pensar quién fue quien capacitó a las autoridades encargadas de la investigación de delito, quién está capacitando a los jueces y que evidentemente esta capacitación, además de ser ineficaz, es insuficiente. No podemos dotar de herramientas a una autoridad sin que tenga la debida capacitación. En la práctica me ha sucedido que pido ante un agente del Ministerio Público o ante un juez que ejerza el control de convencionalidad y me inspiro a desarrollar la jurisprudencia, saco mis apuntes, empiezo a hacer toda la argumentación y en verdad no lo hacen. Este control de convencionalidad no lo hacen porque no saben cómo hacerlo. De alguna manera lo entiendo perfectamente. No es sencillo capacitarse, no es sencillo cambiar la forma de pensar y normalmente siempre me dicen, no abogado, no se acuerda favorablemente. Así, aunque le diga qué jurisprudencia se tiene que aplicar, sea un escrito, sea de forma verbal, no lo hacen y siempre alegan que no tienen tiempo, ¿sí? También es razonable la carga de trabajo excesiva que tienen. Pero si el Estado por sí mismo no los capacita o si la capacitación que están recibiendo es ineficaz, evidentemente no va a haber esta transformación de paradigma y seguiremos hablando de que el debido proceso es un obstáculo. De hecho, hay notas, una nota de, no recuerdo quién fue, pero salió en el periódico El maldito debido proceso, que mi colega Miguel Carbonell replicó como el bendito debido proceso.
Bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo a todas y todos.